Para mí todos somos narradores, todos contamos historias y cada quien creo que tiene un vehículo diferente de canalización de estas historias. En mi caso, el más natural ha sido el escribir, el de otra gente puede ser pintar, puede ser tomar fotografía. Me decanté por la escritura por un gusto natural en la lectura y por contar las cosas también que yo en un momento deseé leer y nunca las leía porque la persona que las tenía que escribir tenía que ser yo. Era contar lo que yo traía dentro, contar las cosas que pasaban en un momento y al final también se terminó siendo como un vehículo de reflexión. Me han gustado siempre mucho las vanguardias por toda esta situación de descubrimiento, de experimentación, de jugar con el lenguaje, de ver nuevas alternativas de expresión con algo que supuestamente ya tengo definido las estructuras. Entonces, tener esa libertad, ese conocimiento que da para ser libre de jugar las estructuras, me gustó mucho las vanguardias. Con relación a autores, la poesía de Huidobro siempre me ha gustado muchísimo, siento que ha influido mucho en lo que escribo, pero más que Huidobro ha sido Vicente Alexandre. Hay un libro, hubo un libro muy clave para mí que fue Espadas como labios, y sí fue determinante, fue un maravillarse ante la construcción, un maravillarse ante la estructura y también ver que la estructura está en función de lo que quiero decir, no la estructura por sobre lo que quiero decir. Para mí eso fue un aprendizaje muy clave, muy crítico, no detenerse nada más en la forma, en la experimentación per se, sino que no perder de vista también que hay algo que se tiene que decir dentro de ese proceso de juego, dentro de ese proceso de creación. Me gusta mucho la poesía romántica, me gusta, a pesar de que la influencia en lo que escribo es de vanguardia a nivel de lectura, me gusta mucho Becker, me gusta mucho José de Espronceda, y ya buscando actores como mucho más actuales y cercanos, me gusta mucho la poesía de Alejandra Pizarnik, y con relación a autores nacionales, me fascina Raúl Contreras, me gusta mucho Alberto Guerra Trigueros, y también la poesía de Hugo Lindo. Más que detenerme en épocas y en estructuras es el detenerse en contenidos. La mayoría de ellos tienen en común el mismo tratamiento de los temas, la soledad, el abandono, la reflexión ante cosas tan diarias, pero es una cotidianidad que al final termina aniquilando, inclusive no termina incentivando. La mayoría de ellos son poetas que van al descubrimiento de sí mismos, hacia adentro, hacia la reflexión, no hacia afuera. Con la formación poética es bien interesante porque el año que yo decidí estudiar la carrera de letras fue el mismo año que la UCA cerró la carrera y en ese momento era la alternativa por sensibilidades de estudiar derecho, porque también se lee mucho y se escribe, o alguna disciplina humanística, pero en su momento primó lo natural universitario de la profesión y sobre la marcha tuve la oportunidad de ingresar en un taller literario TECPAN que funcionaba en la Universidad Dr. José Matías Delgado, y en lo particular recomiendo mucho el tallereo, sobre todo porque a la fecha seguimos sin alternativas formales de formación en el área de letras. El taller concebido como un espacio crítico de formación, no el taller concebido como un espacio de regodeo y de egos. Un buen taller concebido como tal es gente que lee lo que hace, que cree en el oficio de escribir, que escribe semanalmente, que se comentan entre ellos los que hacen, pero también gente que investiga, gente que se sigue nutriendo de cómo se hacen las cosas actualmente, pero también de cómo se hacían antes. Entonces se vuelve una bonita escuela, una bonita academia, siempre y cuando prime eso, la formación, el crecer, el criticar al compañero de forma constructiva y el potenciar también y el ayudar a que el otro siga creciendo. Mi experiencia fue muy, muy positiva, fueron 2 años los que estuve con la gente de TECPAN, y sí me ayudó mucho en mi crecimiento a nivel de formación, a nivel de tomarme la poesía en serio, no como hobby, y de ver que si realmente quería estar en esta cuestión de la poesía, pues tenía que seguir estudiando, ya no poder seguir achacando a no escribo, no me formo porque no hay carrera, porque no hay escuela. Están los libros en aquel momento y hoy está muchísimo más fácil porque inclusive está el acceso en línea a muchos cursos, a muchos talleres, a muchas alternativas de formación.
poesía no es nada más intuición, no es nada más intuición, hay estructura, hay forma. Es como poder apreciar mucho mejor la disciplina teniendo el bagaje de cómo es la construcción de la disciplina. No es como pasar enfrente de un cuadro y ni tan siquiera poder notar ni la textura, ni el color, ni la época, ni el momento, ni qué quiso decir el escritor. Se disfruta mucho más y se hace mucho mejor teniendo la formación. Como temas recurrentes está la soledad, la nostalgia, el abandono. Tengo la creencia que la felicidad son instantáneas, efímeras, entonces son movimientos muy volátiles. En cambio hay otro tipo de emociones que su recuerdo y que su impacto perdura muchísimo más que la felicidad e inclusive pueden ser mucho más determinantes que una felicidad. Y este tipo de emociones grises, de emociones que pudieran parecer frías, pero son muy fuertes, siento que influyen mucho en la formación de carácter y influyen mucho también en la visión de mundo y sobre todo en cómo se va construyendo uno a sí mismo. Con la parte del océano prima lo insondable, es algo que está ahí pero que realmente no sabemos cuánta profundidad tiene, ni tampoco sabemos qué maravillas o qué horrores todavía nos aguardan ahí dentro. También es algo que en un determinado momento en el horizonte yo creería ver que finaliza ahí, pero realmente no es así. Es la ilusión de la cercanía que se vuelve inmensidad. Y lo mismo pasa de manera similar con la parte del frío. Para mí el frío es algo que nos hace ser conscientes mucho más de la parte táctil, de la parte de lo que siento y cómo vivo las cosas. El frío nos obliga a abrigarnos, el frío nos obliga a buscar calor, pero también el frío, cuando no encontramos ese calor y ese abrigo, nos hace sentir todavía el abandono, la nostalgia y la soledad de forma mucho más profunda. Y también el frío quema. El frío llega a un momento que puede calar tan hondo que es un mecanismo quizás hasta muy natural y quizás por excelencia de llegar a la fibra más honda, a la fibra más profunda. Tiene relación natural con procesos dolorosos, quizás que uno, en mi caso, relacionar la soledad con el frío, de relacionarla también con la parte con el color gris, que también es otro elemento que resalta bastante. Al final es un proceso sinestésico, ponerle formas, ponerle colores, ponerle formas de reflejar todo ese tipo de sensaciones, el juego que uno hace con la poesía, que para mí es no decir naturalmente y de forma palpable las cosas que son, sino dar otro tratamiento, otra forma estética de decir las cosas. Realmente no hay una decisión racional, una decisión precisa de decir voy a escribir en voz neutra o en voz masculina. Es algo que sobre la marcha para mí ha sido natural, sobre todo por las conceptualizaciones que he hecho de los proyectos que escribo. Yo concibo lo que he hecho como un proyecto. Pareciera algo muy incoherente al tratar de equiparar poesía con proyecto, pero para mí es algo que lleva un inicio, lleva desarrollo, es un fin, y un proyecto es igual también. Y por los tratamientos que he dado en esos proyectos que he desarrollado, lleva la voz líder una voz masculina. Curiosamente hay personajes femeninos que podrían vincularse a esas historias, pero yo lo concibo como personajes secundarios dentro de esas historias poéticas. La voz líder ha sido la masculina. Veremos si en el futuro, en otros proyectos que haya otro tipo de voces, a ver si hay una voz femenina. La parte mitológica siempre ha sido una fascinación. De hecho, las primeras lecturas que recuerdo a temprana edad fueron de mitología gracias a la adquisición de una enciclopedia muy especial por parte de mi abuelo. Fue un mundo maravilloso ver de que había dioses, había semidioses, gentes con poderes. La idea del destino, de yo estar predeterminado a hacer algo sin posibilidades de cambiar ello.
tener ese tipo de lecturas a una temprana edad marca. Y sobre la marcha en la adolescencia, ahora en mi actual edad, me he dado cuenta que las pasiones humanas son las mismas. Del principio de la humanidad, sea por los orígenes que cada quien le haya dado, que cada religión haya encontrado, los conflictos humanos, las pasiones humanas, las emociones humanas son las mismas. Para mí ha sido un descubrimiento muy, muy interesante ver que cosas que tienen un retrato mitológico en realidad tienen un trasfondo muy humano. Es una mitología muy real, valga la paridad del concepto, porque es una mitología que me acerca a una pasión que todavía sigue vigente. El humano sigue amando, el humano sigue odiando, el humano sigue celando, sigue sintiéndose dolorido, vilmente engañado, sigue creyendo en quimeras, sigue dejándose llevar por ilusiones, sigue buscando, sigue sufriendo, y eso es algo que nos vienen contando siempre desde la mitología. La fascinación por los temas es por el tratamiento de todas estas pasiones, el recurrir a bestias, el recurrir a viajes, el recurrir a tretas, a estratagemas, a tipo de configuraciones de personajes tan especiales, de no son humanos, son dioses, son semidioses, y cada quien con su tipo de características. Ya eso para mí ya son analogías sumamente interesantes de muchas exploraciones, de inclusive de volverse cada uno de ellos como un universo. La mitología nos da una perspectiva, nos cuenta una historia muy marcada, pero también nos da la posibilidad a nosotros de seguir ahondando en las perspectivas de cada personaje. Tengo la historia, por ejemplo, fue de último tratamiento la del Minotauro. Exacto, pero el Minotauro era una bestia, pero también hubo constructor, también de potenciar el laberinto también como un personaje, el ahondar en los sentimientos de una bestia, de cómo era estar dentro de ese laberinto, cómo fue el construirlo, el concebirlo, o también qué tipo de analogías o paridades se pueden encontrar actualmente a qué laberintos actuales son los que tenemos, cuáles son las bestias actuales con los que estamos lidiando y qué tipo de arquitecturas internas hacemos también. La mayoría de veces el proceso de creación es, bueno, siempre lo determina un suceso X, siempre hay una emoción fuerte, primigenia detrás que marca el inicio de, pero después de tener esa enzima, esa motivación, ese disparador, después todo el proceso se vuelve un proyecto. Es concebir la poesía, la estructura de un poemario como una historia que tiene elementos narrativos también. Estoy contando algo que tiene un inicio, algo que tiene un clímax y algo que tiene un final. Concibo cada libro como un viaje en el que hay un arranque y que también tengo que arribar o tengo que concluir, sea de la forma que sea que concluya. En ese sentido, voy creando y voy desarrollando los espacios como tipo de la introducción, como el tipo del desarrollo, como la parte del desenlace, pero siempre procurando en que todo esto es un viaje emocional, del tipo que sea. Por ello es no raro, pero sí infrecuente que recurra a las chispas del momento de inspiración. Se pueden venir ideas muy buenas. Creo mucho en el proceso de depuración. Para mí el proceso de depuración es imprescindible, es esencial, porque si no dejaríamos a la poesía como una mera descarga emocional, sentimental, y las quejas emocionales primero no son de dominio público, y tercero no son material ni de edición, y cuarto para mí no son expresión artística. Tiene que llevar un tratamiento estético eso. Por ello para mí la depuración es muy importante. Puede ser una idea fantástica, exacto, se escribe, ahí está, después leo, me informo qué otro tipo de equiparamientos analógicos puede tener ese tipo de idea, hago experimentos. Por natural, ni tan siquiera por decisión propia, ya va teniendo el proyecto una relación con una cuestión mitológica, la que pudiera ser. Y eso es como un soporte, como una base también para seguir desarrollando la historia. Facilita mucho el tener también
estos esquemas, estos referentes, pues ellos también ya cuentan una historia. Entonces al final es encontrar una voz dentro de una voz que ya está, dándole una voz actual, dándole otras formas de ver. Me gusta mucho la frase del Eclesiastés que dice: no hay nada nuevo bajo el sol. Al final son las mismas inquietudes, pero dichas de otra forma. No es lo mismo lo que pueda expresar mis personas dentro de esa misma inquietud que pueda venir alguien 20, 30, 40 años después con la misma idea, con el mismo gusto, y el reflejo es completamente diferente. Me siento parte de un momento, no de una generación. Al estar en un estado histórico en que no había proceso de formación, uno naturalmente busca espacios donde formarse y descubres que hay gente de la misma edad que también está buscando esos espacios. Entonces se vuelve algo en que tú no piensas en ese instante que soy una nueva generación, soy una parte de algo que se está generando, que está creando. Lo que importa en ese momento simplemente es escribir, decir lo que se quiere decir. Pero contextualizando ya en periodo histórico, es bien interesante porque fue inmediatamente de la firma de los acuerdos de paz. Estaba muy presente toda aquella poesía de la guerra, la poesía de la denuncia, de la queja, de la metralla, del misil, del dolor, de la muerte, de la sangre. Y por lo menos en el grupo con quien estaba, y no hablando por ellos, mejor hablando por mi persona, no quise escribir de eso. No era eso lo que yo tenía que decir. No vivía en ese momento. Fue más una cuestión de búsqueda de proceso interno, y al leer la poesía de la gente que empezamos a escribir en esa época, era lo mismo. No fue algo que vivimos, fue algo que quizás padecimos de forma lateral o de forma muy mínima. Entonces uno escribe de lo que lo marca, y en ese momento la guerra a nosotros no nos estaba marcando, era un proceso que estaba saliendo, que estaba terminando. Ahora veo lo que escribe la gente que empieza en este momento, y tampoco es lo que nosotros empezamos a escribir. Hoy importa mucho la urbe, importa mucho la ciudad, importa mucho las relaciones sociales, importa mucho el unir género poético de una sola vez con teatro, con expresiones de danza. Hay una simultaneidad de mecanismos de expresión. Yo creo que no compete a los que están escribiendo en un momento dado decir somos una generación. Sobre todo porque uno escribe porque quiere escribir, no pensando a futuro de. Esa para mí es tarea de críticos literarios, de historiadores en el campo de la literatura, que encuentren con sus basamentos a nivel de teoría, que sepan encontrar las claves de todo lo que escribimos nosotros en esa época, que encuentren puntos en común y que se digan en un momento: esta fue una generación, no fue una generación, las características sí se pueden unificar de esta forma, pero ya son estudios críticos. Son cosas que no nada más las determina el haber escrito en un periodo de años, sino también el encontrar temas comunes, formas de expresión comunes, y también qué se propuso y qué se dejó. Es un símbolo trágico para mí, no es un símbolo de irreflexión, ni tampoco es un símbolo de desobediencia, de por no haber hecho caso falleció. No, para mí prima Ícaro el que luchó por algo que quiso, que se dejó llevar por una fascinación, y es esa cosa de arriesgar sin medir, de llegar por querer llegar, no ver a los laterales, no darse cuenta de las consecuencias de. Por eso mismo a mí su tragedia se me hace mucha más bella. Fue algo fenecer por querer hacer algo de.
tiene para mí mucho significado eso, el, el arriesgar a pesar de, el arriesgar a pesar de las advertencias inminentes. Y inclusive su muerte para mí adquiere también carácter casi de homenaje, o sea, porque aquí está el que arriesgó. Tétrico, ¿verdad? Porque no tuvo un buen final, una buena resolución, si lo vemos desde el punto de eminentemente práctico, pero también es a dónde quiero ir, a dónde quiero llegar y hasta dónde estoy dispuesto a dar, por eso que quiero conseguir. Y si fallecí, pues de todos modos en ese momento el tipo falleció, pero está esa alegoría, ¿verdad? La belleza de lo trágico.